Este ejercicio se llama Evaluación de los escenarios presidenciales de la centroizquierda. Evaluación de los escenarios presidenciales de la centroizquierda. Lo hace Cifras y Conceptos, don César Caballero, y el pago es particular. Y en esto hay que ser muy claro para que lo entiendan los oyentes. Y está en la ficha técnica como corresponde y la ley lo dispone, donde están todas las informaciones de la muestra, de cuánta gente, de quiénes contestaron. La persona jurídica que realiza es Cifras y Conceptos. La persona jurídica que encomendó y fuente de financiación se llama Roy Barreras. Esta encuesta la contrató el precandidato Roy Barreras para saber cómo estaba el escenario. Esta encuesta, más allá de eso, esta evaluación, digamos, este ejercicio, esta medición, la contrató Roy Barreras para saber cómo estaba ese escenario de la centroizquierda, pero tiene unas cositas interesantes que vale la pena comentar. Recordar, Gustavo, que el presidente Petro le encargó a Roy Barreras organizar la consulta dentro del pacto histórico y mirar cómo va a ser eso del Frente Amplio en marzo, que sería un candidato del pacto con un candidato de centro y esas alianzas que se van tejiendo. Entonces, él necesita tener el mapa claro. Eso de la consulta es fundamental para lo que vamos a ver. Primero, un detalle muy curioso de la encuesta, del ejercicio evaluatorio. Le preguntan a la gente si tiene ya un conocimiento claro sobre los candidatos y la intención de voto. ¿Tiene claro quiénes son los candidatos para la presidencia? No, 56%. ¿Ya decidió su voto para la presidencia? No, 82%. 82% porque hay 82 candidatos. No, hombre, estamos cerca. ¿No? Vamos con la imagen que tienen de los precandidatos o de algunos de ellos, que se puede mirar de tres formas. Si la tienen favorable, si la tienen desfavorable o si no los conocen. Vamos a agruparlos de distintas maneras. Los que tienen mayor grado de desconocimiento para la gente, que rondan el 60 y más por ciento, son Luis Gilberto Murillo, que tiene un 10% favorable, Mauricio Liscano también comparte el 10%, Carlos Caicedo el 11% favorable, Camilo Romero el 13% favorable, Juan Fernando Cristo el 13% favorable y Carolina Corcho el 15% favorable. Ahí están más o menos en ese rango. Y estos que he mencionado tienen un desfavorable muy corto, comparado con lo que viene ahora, que no llega al 30%, apenas pasa el 25%. Después de este grupo vienen los siguientes. Roy Barreras, el hombre que paga la encuesta, tiene 22% favorable, 40% desfavorable, 38% no lo conoce la gente. Daniel Quintero, 23% favorable, 45% desfavorable, 32% no lo conoce la gente. María José Pizarro, 26% favorable, 35% desfavorable, 40% no la conoce la gente. Iván Cepeda, 26% favorable, 43% desfavorable, 31% no lo conoce la gente. Gustavo Bolívar, 29% favorable, 43% desfavorable, 28% no lo conoce la gente. Vicky Dávila, 33% favorable, 52% desfavorable, 15% no la conoce la gente. Claudia López, 34% favorable, 54% desfavorable, 12% no la conoce la gente. Y Sergio Fajardo, 44% favorable, 43% no lo conoce la gente, desfavorable, y 13% no lo conoce la gente. Ahora vamos a un escenario que es muy interesante. La firma le preguntó a alguna gente cómo votaría o cómo reaccionaría a votar a una consulta, variando los nombres, pero le sugiere la firma los nombres a la gente. Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, en un escenario de una consulta interpartidista de izquierda, en la que estuvieran Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Camilo Romero, Iván Cepeda y Carolina Corcho, el 24% votaría esa consulta de izquierda. En un escenario de centro, en el que estuvieran los nombres de Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y Mauricio Liscano, el 12% votaría esa consulta. En un escenario de centro también, pero en el que los nombres fueran Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Manuel Galán, el 33% votaría esa consulta. Y en un escenario de derecha, en que los nombres fueran Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras,
el 19% votaría esa consulta. Que es un escenario complejo porque no hay ningún candidato del Centro Democrático. Ahí no hay ningún candidato. Y aquí hay mucha gente que también no ha dicho que quiere ser candidata. Los consultan. Conozco uno que es muy cercano. Aquí a su derecha, no a la izquierda. No, pero claro, y el doctor Iván Cepeda tampoco. Y hay muchos candidatos que están haciendo su campaña que no aparecen en la encuesta. Son ejercicios válidos. Pero, claro. Escenario 2. Juegos electorales se llama eso. Es correcto. Escenario 2. Y usted sabe que esos juegos preliminares son muy importantes, también en la política, Cristo. Escenario 2. En una consulta de izquierda, en que los nombres fueran Gustavo Bolívar, Carlos Caicedo, María José Pizarro, Iván Cepeda y Daniel Quintero, el 22% votaría esa consulta de izquierda. Vamos a un escenario de centro, en que los nombres fueran Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y Mauricio Liscano. 13% votaría esa consulta. Consulta de centro, que tuviera los nombres de Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Manuel Galán, el 24% votaría esa consulta. Y consulta de derecha, con Miguel Uribe, Vicky Dávila y Vargas Lleras, el 29% votaría esa consulta. Oiga, Roy se hace contar entonces en un escenario, en la consulta de la izquierda. Es que usted, ahí va es que él se quiere medir cómo está en la izquierda y cómo está en el centro. Se manda a medir en válido. Pero bueno, y como ese es el asunto, la encuesta no, pues el análisis, el ejercicio, con la muestra de gente a la que se consultó, tiene un desglose de esos dos escenarios que a él le convienen para saber qué porcentaje tiene de voto cada candidato. Entonces, escenario 1. El escenario, les recuerdo, de Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Camilo Romero, Iván Cepeda, Carolina Corcho, en una consulta de izquierda que votaría el 24%. Pacto histórico. Ahí está. Carlos Caicedo, 2%. Camilo Romero, 4%. Iván Cepeda, 13%. Carolina Corcho, 15%. Roy Barreras, 17%. Empatado con Daniel Quintero, 17% también, y Gustavo Bolívar 32%. Y finalmente un escenario muy interesante, que es el de la consulta de centro, donde él se está midiendo y que tendría una votación del 13%. ¿Cómo votaría ahí la gente? Mauricio Liscano, 19%. Luis Gilberto Murillo, 21%. Juan Fernando Cristo, 24%, quietecito aquí en 6 AM, ¿no? Juiciosito. Y Roy Barreras, 36%. O sea, que le llama más la atención el tema del Frente Amplio, el centro y por fuera del pacto. No, yo en eso no me meto. Que en el pacto no gana, por fuera le va mucho mejor. Un datico final antes de irnos a las cuñas para que no nos enredemos. Una pregunta que mandó a hacer Roy Barreras, que está incluida en este ejercicio, y que me parece muy interesante como lectura para mucha gente que está pensativa. ¿Usted estaría de acuerdo con que la esposa de Miguel Uribe fuera candidata presidencial? Sí, 28%. No, 72%. Métame una cuña. Bueno. No, le iba a preguntar algo. ¿Preguntaron en esa encuesta por la imagen del presidente? ¿Sale? No, ¿El presidente no está. Solo candidatos y la centro izquierda y otros que no son candidatos, Cristo. Que no son candidatos.